Valverde o bien. Acompañan en esta versión virtual de la lápida de mármol blanco vuelta de revés a modo de mesa de café. A mi derecha virtual tengo a Ignacio Treviño, licenciado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña, MBA Executive por el IE, Instituto de Empresa, y Máster en Gestión Pública por el IES. Entre 2010 y 2012 fue director de Desarrollo de Negocio del Grupo Ilunion y director general adjunto y director general de Fundosa Grupo. En enero de 2012 fue nombrado director general apoyo a la discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cargo que ocupó hasta su cese en 2016. También ha ejercido como director del Real Patronato sobre Discapacidad, miembro del Partido Popular. Entre 1999 y 2000 fue concejal de Acción Social en el Ayuntamiento de Valladolid. Ha formado parte del Comité Ejecutivo del PP de Valladolid y Castilla y León entre 2012 y 2016 y en junio de 2016 fue elegido diputado por Valladolid en el Congreso. Director General de Discapacidad de la Comunidad de Madrid. A Nacho le conozco desde hace 25 años cuando empecé mi andadura en el asociacionismo en Aspay. Allí estaba, con apenas 20 añitos, llegando en una vieja furgoneta de cruz roja a su chalet de Simancas. Desde entonces, ninguna diferencia ideológica ha conseguido que perdamos el contacto, cosa rara en mí. A mi izquierda virtual tengo a Laura Soler, a quien ya entrevistamos en Puentes de Concordia y a quien ya considero una amiga mía y del programa. Es diputada y portavoz del Grupo Socialista en las Corts Valencianes, doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. Ha trabajado en diferentes proyectos de accesibilidad, como Campus Accesible Igualitario de la Universidad de Alicante, y en proyectos internacionales vinculados a esta materia. En el último año ha ejercido su labor como docente e investigadora en la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante. Fue la primera concejala con discapacidad en el Ayuntamiento de Alicante por el PSPV en la legislatura de 2007 a 2011. Es la primera diputada con movilidad reducida que accede a la Cámara Autonómica. Es vicepresidenta de la Comisión de Industria y Comercio, Turismo y Nuevas Tecnologías y forma parte de la Comisión de Política Social y Empleo. Como experiencia docente e investigadora, tiene la siguiente trayectoria en España y Latinoamérica: colaboradora habitual del CAE, Centro de Apoyo al Estudiante, en la Universidad de Alicante, desde 1999 hasta la actualidad. Colaboradora en la carrera de Arquitectura de la Universidad de Alicante entre 2003 al 2014 sobre barreras arquitectónicas, profesora del Consejo de Intercambio Educativo Extranjero, CIE, en la asignatura Minorías Políticas. Desde 2007 al 2009, participante colaboradora en el proyecto 100.000 con el número de proyecto 2016-1S01K202-025492, dentro del programa europeo. Profesora visitante en la Universidad de Magallanes de Punta Arenas, Chile. Estancia docente de 45 días en las Universidad de Magallanes y en la Universidad Viña del Mar, Chile. Participó como conferenciante en la Biblioteca Humana, Vivamos sin Límites, en la Biblioteca Humana del Instituto Tecnológico de Monterrey, México. 1 de octubre 2019, 2 horas clase de Psicología Social para ejecutivos de la empresa Osram, incorporándose al coaching del Departamento de Distrito Tech Campus. Ay, no hace falta dar tanto detalle, Víctor, no te preocupes. Conferenciante en el quinto foro de inclusión de personas con discapacidad, 3 de octubre 2019, Tecnológico de Monterrey, 3 de octubre 2019, en el ciclo internacional de conferencias Bienestar Universitario. Muy largo. Bueno, no sé si me veis y me oís bien. ¿Me veis y me oís bien? No. ¿Sí? No te veo. No te vemos. A ver si ahora se ve. ¿Ahora se ve? No. No se ve o no se oye. Vamos a ver cómo se... Has de quitar la cámara. Ahora, es que no le había dado a aceptar que estabais grabando, perdón. Ahora sí me veis. Digo que perdonad que... La próxima vez, Víctor, te pasaré uno más reducido. Uno más reducido que mil perdones y nada, que un honor compartir tertulia
con el compañero y que Víctor me haya invitado otra vez y volver a estar con vosotros. Digo, tengo mucha experiencia en el ámbito de la discapacidad, pero no tanta en el ámbito político como el compañero, así que bueno, será interesante compartir opiniones. Aquí se trata de eso, de que entre todos crezcamos y hablemos sobre la discapacidad, que es al final lo que a todos nos importa, ¿no? Claro. Ok. Ok, voy a dar de antemano, les agradezco a ambos por estar con nosotros en este espacio y vamos a tocar el tema que a todos nos tiene muy consternados e indignados: el asesinato de Isaac, un joven de 17 años que padecía de Asperger. Esta situación pone sobre la mesa el tema de la violencia hacia las personas con discapacidad. En el pasado hemos tenido casos donde a un grupo de jóvenes les dieron una brutal paliza, o el caso de una chica quien fue humillada públicamente. Esta muchacha tenía síndrome de Down. Ahora bien, sabiendo esto, ¿ustedes creen que esto se debe a un incremento en la población de personas con discapacidad o a una evidente disminución de los valores en nuestra sociedad? ¿Qué opinión tienen ustedes? Víctor, tú primero. Uno de los dos. Bueno, pues yo en primer lugar quiero agradecer tanto a Víctor como a María que me hayáis invitado a esta tertulia. Por supuesto a mis compañeras también, Mar y Laura, e intentaré aportar lo mucho o poco que sé en materia de discapacidad, que no es nada más que lo que ha ido inexorablemente vinculado a mi trayectoria profesional y a mi trayectoria personal, puesto que llevo 30 años en silla de ruedas. Como bien ha dicho Víctor, empezamos los dos hace 25 años, algo más de 25 años, en Aspaín, Castilla y León. Él representaba a Aspaín en la provincia de Burgos, y la verdad que tenía un valor, porque visitaba, cada vez que teníamos reunión, le llevaban en un autobús de la Cruz Roja, recuerdo, a las reuniones en Valladolid, y bueno, pues tenía que pegarse contra todos los imponderables. Afortunadamente, 20 y tantos años después, 27 años después, han cambiado mucho las cosas en materia de discapacidad en España. Desde el punto de vista de las administraciones y desde el punto de vista de los derechos, no solo legislativamente, sino que socialmente ha calado, evidentemente, lo que es el concepto nuevo de la discapacidad, que está más relacionado más que con aquel concepto que tenemos, que es arcaico y antiguo, relacionado más con la parte médico-rehabilitadora. Está ahora más vinculado, y la sociedad así lo ha entendido, al concepto social y del contexto, ¿no? En el sentido que la discapacidad es más o menos severa dependiendo no de uno mismo ni del grado de limitaciones que tenga, sino del contexto, del entorno en el que se mueve. Dicho esto, creo que, aunque socialmente el avance es obvio y que la mayoría de la sociedad así lo tiene entendido, lo que creo que está ocurriendo, bajo mi punto de vista, es un repunte de sentimientos de odio por desconocimiento, pero es, sorprendentemente, por parte de los jóvenes, porque los casos que hemos tenido de ataque a personas con discapacidad, o por lo menos los casos públicos, como es este tan brutal asesinato que hemos sufrido esta semana, pues está directamente siempre relacionado con jóvenes, con chicos que o no han tenido contacto con la discapacidad o simplemente
bueno, pues desde luego, bajo mi punto de vista, es una situación preocupante, porque si es preocupante que haya este tipo de reacciones en contra de las personas con discapacidad, para mí es mucho más preocupante que sea encima, que los protagonistas sean jóvenes entre 15 y 22 años o 23 años, porque realmente es que algo estamos haciendo mal. No sé si es culpa de las administraciones, si es culpa de la propia sociedad civil organizada a través de las organizaciones de personas con discapacidad, o si es culpa realmente de la educación que hoy en día reciben nuestros hijos. Yo tengo una hija de 19 años, claro, es una niña que ha crecido con la discapacidad y con lo cual tiene normalizado perfectamente la discapacidad, ¿no? Y sabe y conoce, no solo en su padre, sino en muchos amigos de su padre, a las personas con discapacidad. Y claro, esa sensación, ese sentimiento de odio hacia la discapacidad, pues no lo ha visto y tiene la discapacidad perfectamente integrada y normalizada, ¿no? Quizá nos haga falta visibilizar más la discapacidad en las escuelas, en los colegios, hablar. Recuerdo que una de las actividades que yo hacía en el mundo asociativo hace muchos años, a lo mejor Víctor se acuerda, era precisamente ir a dar charlas a los colegios para evitar lesiones medulares, en el caso de las personas con lesión medular, dar charlas sobre el uso del cinturón, sobre el uso de las motos, sobre el uso de la conducción, ¿no? A lo mejor tendríamos que plantearnos el abrirnos más a los jóvenes de hoy en día para explicarles simplemente la capacidad que tenemos las personas con discapacidad y además con cualquier tipo de discapacidad, porque desafortunadamente aquí hay también una carrera de doble fondo en el que por un lado están las personas con discapacidad física, como es mi caso, y luego por otro lado hay otras personas con otras discapacidades o con discapacidades múltiples que todavía lo tienen como mucho peor, bajo mi punto de vista. Correcto. Sí. Ahora, Laura, ¿tienes algo que decir? Bueno, a mí me gustaría decir pues que realmente es muy preocupante, pero es muy preocupante desde el ámbito de la discapacidad y como sociedad, lo mire desde el ámbito en el que lo mire. Porque ¿qué nos está pasando con aquellas personas que no cumplen el canon de lo establecido? Quiero decir, lo mismo ha pasado con Samuel, con la persona homosexual que también la agredieron en las mismas circunstancias. Digo, algo muy grave estamos haciendo como sociedad para llegar a los extremos y polarizar, digo, las cosas hasta el punto que la violencia en la gente joven, que es la que en teoría tendría que ser más abierta y entender ciertas cosas, eso no pase, quiero decir. Hay una buena revisión ahí como sociedad. Estoy de acuerdo con lo de la sensibilización, pero creo que esto requiere algo más, requiere que se trabaje a fondo en los problemas de salud mental que son los grandes invisibilizados dentro de la discapacidad, porque creo que no se conoce y el desconocimiento de esa discapacidad que muchas veces es muy invisible, al igual que pasa muchas veces con las personas sordas, hace que sea muy complejo a veces socialmente poder trabajar si no se conoce lo suficiente. Entonces creo que en eso, más allá de la sensibilización, que por supuesto concuerdo totalmente, que hay que hacerlo, creo que en la salud mental hay que trabajar muy a fondo y hay que seguir luchando para visibilizar y para que este tipo de situaciones no pasen. Y por supuesto en la gente, en los niños y en la gente más joven, es donde se puede prevenir. Y cuando se conoce, ya lo desconocido no asusta y no genera rechazo. No digo que los delitos de odio se produzcan por eso, pero sí es cierto que se pueden prevenir y de eso se trata, de prevenir que situaciones como esta no vuelvan a pasar. Y creo que esa es una labor que tiene que hacer las
la política acompañada de las entidades que saben de eso. Pero creo que como sociedad tenemos que replantearnos muchas cosas porque es grave lo que está pasando y ojalá esperemos que se quede ahí y no vayamos a más. Desde luego estoy segura que los que estamos aquí haremos todo lo que podamos y más, como lo hemos hecho por luchar, para, como hemos luchado siempre, para prevenir y para trabajar en la sensibilización y en el acompañamiento a estos colectivos para visibilizarlos más y ayudar a que cuanta más gente lo conozca, más se puede evitar este tipo de situaciones. Yo creo que eso es lo que más podemos aportar, pero me preocupa y me preocupa mucho la radicalización de la sociedad y de discriminar lo diferente. Porque ¿qué no es diferente? Esa es la pregunta. Bueno, a mí no sé si me permitan comentar algo. Claro. Algo de lo que me gusta hacer estas entrevistas es que yo puedo conocer dos mundos, ¿no? El que vivimos en México con respecto a la discapacidad y el que se vive en España. Y a mí me gusta mucho comparar. ¿Por qué? Porque de alguna manera ustedes como sociedad han evolucionado mucho en este tema. En nuestro país, lamentablemente, el tema de la discapacidad sigue siendo visto como un motivo de lástima, de rechazo y de rezago. Creo que en mi país en estos momentos está revolucionando todo esto. Precisamente ayer en el ayuntamiento de mi ciudad, hubo una reunión donde se plantearon diversos temas y propuestas para que las personas con discapacidad tengamos más, tanto oportunidades como voz, porque realmente en otras administraciones se nos ha tenido muy apartados y entonces opinando, se propuso crear una dirección para las personas con discapacidad, que me parece una muy buena idea. Sin embargo, algo que comentan ustedes es muy cierto. Hay que replantear todo lo que se tiene y todo lo que se sabe con respecto a la discapacidad, porque en países como el nuestro, que apenas esta situación está avanzando, y donde no existe un ambiente de sensibilización en lo absoluto, hay que comenzar a hacer este tipo de acciones para evitar que pase esto. No es que en mi país no exista violencia hacia las personas con discapacidad. De hecho, la población de personas con discapacidad ha venido en aumento por el crimen organizado y diversas situaciones que se viven aquí de violencia, y es algo que también nos tiene muy preocupados. Evidentemente esto ha perjudicado muchísimo al sector con discapacidad. Y entonces, al yo enterarme de lo que pasó con Isaac, además de que me indigné muchísimo, porque pues aunque seamos de dos continentes diferentes, considero que somos parte del mismo sector, aunque no todos compartamos la misma discapacidad. Y es como una alerta, ¿no? De que sí, los jóvenes de hoy en día creo que están con una filosofía muy equivocada de lo que es la libertad. Más bien creo que lo han adecuado al libertinaje, a una manera muy evolucionada, entre comillas, de pensar. Pero al final de cuentas lo usan para beneficio propio, ¿no? Para satisfacer necesidades personales, desde mi punto de vista. Porque digamos que no respetar a estos colectivos, sí, además de que, bueno, para los ojos de nosotros, ¿no? Que como mexicanos, que a ustedes españoles o en general en Europa, ¿no? Los vemos muy avanzados en tema de discapacidad. Sí, nos es muy doloroso que estén viviendo este tipo de situaciones. Al igual hace como una semana, no, tiene unos días,
Vimos en las noticias que un joven español apuñaló a un doctor no sé si fue en un metro o en un hospital, no estoy segura. Lo apuñaló porque el doctor le pidió usar cubrebocas. En el metro. Sí fue en el metro, ¿verdad? Entonces, a mí esa noticia me impactó mucho porque de alguna manera este doctor ya pertenece al sector de discapacidad porque perdió el ojo, ¿no? Entonces, es lamentable lo que está pasando. Como les digo, el panorama es diferente en los dos continentes, pero yo siempre he dicho que ustedes son un reflejo de lo que nosotros somos en este momento. Y a mí me gustaría que México en un futuro se viera como ustedes están ahora. Me refiero a la inclusión, las oportunidades que tienen allá. Y pues de antemano me siento muy apenada por lo que ha pasado y sobre todo muy comprometida y en lo que podamos ayudar en cuestión de difusión y concientización desde aquí, cuentan con todo nuestro apoyo. Era lo que yo quería comentar. Pasamos a otro. ¿Paso a la siguiente ya? Okay. Es que no me decía. Ok. Pasemos al segundo tema. El segundo tema que vamos a tratar es el documento estratégico que el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, redactó en su último congreso. Permítanme. ¿Creen que esta apuesta intersectorial dará más visibilidad a nuestro colectivo o por lo contrario restará visibilidad hacia lo que viene siendo nuestro sector? Nacho. Primero, Nacho. Esto. Bueno, yo soy de las personas convencidas, que no todos, no todas las personas con discapacidad estamos convencidos del valor de la unidad de las organizaciones de personas con discapacidad, pero creo honestamente que el avance que ha tenido este país en materia de derechos de personas con discapacidad y tanto derechos objetivos como derechos subjetivos y luego pues materia de empleo y materia de accesibilidad, que evidentemente como siempre es muy mejorable, pero somos uno de los países, a mi juicio, en mi humilde opinión, de los más avanzados de la Unión Europea en cuanto a accesibilidad, por lo menos por lo que yo conozco y sobre todo por los informes que leo. Y yo creo que es debido precisamente a las organizaciones de personas con discapacidad que han sabido unirse en torno al CERMI y que han sido un verdadero lobby de presión frente a las administraciones. Yo creo que las administraciones reaccionan ante el reclamo de la sociedad civil. Y con lo cual, cuando la sociedad civil está mejor organizada, cuanto más organizada está la sociedad civil, más rápido reaccionan las diferentes administraciones ante esos reclamos que tiene la sociedad civil. Vale, y yo sí coincido, creo que en eso cuando viajas y cuando ves lo que hemos avanzado, te puedes sentir orgulloso, sobre todo a nivel normativo, ahora con el avance que se ha hecho a nivel legislativo de adaptar la Constitución a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y a dejar, como bien decías, de lado el modelo médico y empezar a trabajar en el modelo social y en la importancia en la capacidad de decisión
y de elegir su modo de vida a las personas con discapacidad, creo que hemos avanzado muchísimo, pero creo que pues queda mucho camino por recorrer, que nos queda mucho camino por hacer, que como diría Galeano, voy caminando hacia la utopía, me acerco 2 pasos y la utopía se aleja 2 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía, no? La utopía sirve para eso, sirve para caminar, en nuestro caso para rodar y para conseguir que no sea una utopía, pero siempre hay nuevos objetivos, afortunadamente, por conseguir, y en esa línea tenemos que seguir siempre. Creo que es fundamental la presión de todas las entidades, de todos los colectivos de discapacidad, aquellos fuertes, como has dicho, del lobby, y aquellos otros que a su manera en los pueblos o en las ciudades más pequeñas también hacen su presión, pero creo que es fundamental también que empiece a haber visibilización y que se empiece a trabajar desde todas las administraciones de manera transversal. Es fundamental para la discapacidad. Dejar de tratar la discapacidad solo o en gran parte de los servicios sociales y empezar a trabajarla como se está haciendo ya desde todos los ámbitos. Perdón, ya. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se congeló la imagen o todo bien? Sí. Ah, perfecto. Ok, muy bien, bueno, pasemos al último tema de esta tertulia. Muy bien. Momento. déjenme- Es que no sé bien qué era. Que si nos centramos en el modelo social, es eso. Que si nos quedamos en el modelo social, nuestras necesidades acaban siendo relegadas. Las necesidades reales de las personas con discapacidad. Nos quedamos en los derechos civiles, nos olvidamos de nuestras necesidades sociales y médicas. No sé qué pensáis. No tienes sonido. ¿Me escuchan a mí? Sí, no. Ahora. Laura, ahora. Perdonad, yo decía que, bueno, este es el modelo social hacia el que vamos para ir cubriendo espacios, pero que realmente lo importante es pensar en las personas y en las necesidades que tengamos como personas con discapacidad de pleno derecho. Por eso he mencionado lo de la modificación de los artículos de la Constitución, porque creo que en el fondo da igual es importante ir avanzando en los modelos, pero lo importante es el modelo centrado en la persona, el que realmente importa, y que se deja a la persona que pueda decidir y pueda tener todos sus derechos en todos los ámbitos de la vida cubiertas. Y es en el fondo en eso en lo que todos al final estamos de acuerdo. Es decir, desde el poder de decisión hasta poder acceder a todo tipo de servicios y de situaciones vitales. El asunto es ese. Pues, yo creo que nuestra problemática está invisibilizada, porque tenemos muchos problemas que la sociedad en realidad les da miedo a afrontarlos.
Yo creo que es eso a lo que se refiere Víctor y yo lo veo igual. Nosotros defendemos el modelo psicobiosocial. No sé cómo lo veis. Yo también lo veo así. El empoderamiento de las personas con discapacidad en los últimos años ha sido obvio, ¿no? En el que todo gira ya en torno a los derechos de las personas con discapacidad y a la propia persona. Pero ya no solo a las personas con discapacidad física, como ya podía ser, sino a las personas con discapacidad intelectual, a las personas con enfermedad mental, a las personas con cualquier otro tipo de discapacidad. Precisamente la modificación de todo el articulado del Código Civil en relación a la tutela y la curatela, ¿no? Desapareciendo esa figura cambiada por lo que es la figura del apoyo, pues es un paso para mí importantísimo, pero no solo importantísimo, sino que somos de los países más avanzados desde el punto de vista legislativo, en ese sentido, en lo que es la adaptación de la legislación española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Obviamente, en España nos pasa mucho, y estaréis de acuerdo conmigo, a pesar de que María diga que en México están todavía, bueno, pues con relación a España, que están en una situación peor, pero en España, aunque desde el punto de vista legislativo estamos muy avanzados, de hecho recibimos el Franklin Delano Roosevelt de la mano de las Naciones Unidas, el premio, se podía decir, si me permitiera la expresión, el premio Nobel de la discapacidad a nivel mundial. Lo recibió España en el año 2013, pero por las políticas, o sea, por la adaptación de la legislación española a la Convención. Sin embargo, somos el país en el que legislamos mucho y legislamos muy bien, pero luego nos cuesta llevar a la práctica esa legislación y cumplir esa ley, esas leyes que legislamos. Creo que coincidís conmigo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, bueno, yo en lo particular tengo una pregunta. ¿Realmente el problema que ustedes tienen como colectivo es el reconocimiento de la sociedad? ¿O porque no comprendo a fondo lo que ustedes viven? Por ejemplo, en nuestro país, digamos que es un nada. O sea, sí, obviamente, somos el sector con discapacidad, pero también hay leyes que nos protegen, nos avalan y todo, pero la realidad es que no se llevan al ejercicio. Y la misma sociedad nos ha tenido en el rezago, pero me imagino que en el caso de España es muy diferente. Sé que allá, bueno, Víctor me ha platicado que ustedes tienen acceso al trabajo, que allá todas las personas con discapacidad pueden conseguir un empleo. Bueno, es lo que yo tengo entendido. Que la accesibilidad es maravillosa, cosa que aquí es imposible. Todo es mejorable, todo es mejorable, María. Sí. Perdona, no, que decía que todo es mejorable. Sí. En su situación, realmente, ¿cuál es el problema que ustedes tienen como colectivo? Para que yo pueda comprender un poco más. Yo creo, es mi opinión personal, yo creo que la batalla con las administraciones públicas la hemos ganado. Es decir, hoy en día no hay ninguna administración que se plantee de alguna manera o que tenga dudas sobre el derecho que tiene cualquier persona con discapacidad, por ejemplo, a ejercer un trabajo o simplemente el realizar cualquier obra sin ningún tipo de barreras. No solo barreras físicas, sino barreras en la comunicación, barreras en el transporte, barreras de todo tipo y para todas las discapacidades. Yo creo que la administración ya hemos ganado esa batalla, ¿no? De alguna manera de complicidad con la administración. Otra cosa es luego el cumplimiento, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, acaba de presentar la Comunidad de Madrid el plan de reformas de adaptaciones del Metro de Madrid, en el que datos objetivos, ¿no? El 68% de las estaciones de Madrid son accesibles y con el plan nuevo, que es un plan a 4 años, será el 85%. Con lo cual hay un 15% todavía, dentro de 5 años habrá un 5% todavía que no es accesible, ¿no? Pero bueno, hay un 8% que lo es. Pero en mi humilde opinión, nos falta ganar
la batalla de la sociedad en general. Porque es verdad que la sociedad es muy solidaria siempre y cuando no le toque a él directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Si le preguntan a una persona ahora mismo por la calle, cualquier medio de comunicación, si consideran que una persona con discapacidad tiene derecho a que el portal de su casa sea accesible y pueda acceder sin ningún problema a su casa, nadie te va a decir que no. Todo el mundo va a decir que, por supuesto, tiene todo el derecho del mundo y que sería una barbaridad que no fuera así. Pero la segunda parte, si le digan, bueno, pues ahora en la comunidad de propietarios de su vivienda va a haber una derrama de 500 euros por portal, o sea, por piso, de 400, para adaptar el portal para las personas con movilidad reducida. Y no es una cuestión económica, que lo puede ser en algunos casos, pero estoy hablando en aquellos portales en el que un año antes se han gastado los vecinos la misma cantidad para poner la antena parabólica, por ejemplo, y nadie ha puesto el grito en el cielo. Y sin embargo, la misma persona que en una entrevista en la calle han dicho que, por supuesto, que debe ser accesible todos los portales, cuando le toca poner una parte, una derrama en su cuota mensual, es cuando dicen, no, esto que se lo paguen o que lo financien o que lo subvencionen o que se lo pague él mismo, esto no es cosa de los vecinos. Esto es así, una realidad, ¿no? Las personas somos muy solidarias, pero siempre y cuando no nos afecte, ¿no? O, por ejemplo, esta misma tarde he estado hablando con unos compañeros de los problemas que ha habido de los rechazos vecinales porque hay una vivienda tutelada de personas con enfermedad mental en una población de Madrid, no viene al caso cuál, y que los vecinos del edificio, del piso tutelado, pues se niegan y no quieren y tienen un rechazo a que en uno de sus pisos haya personas con enfermedad mental, cuando son personas que están haciendo una vida perfectamente normal y que nadie, inclusive, puede ni debe saber que tienen una discapacidad, una enfermedad mental en este caso, puesto que están perfectamente controladas y que están perfectamente integradas, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el resumen, en mi opinión? La administración, le hemos ganado la batalla. La sociedad, nos falta ganar la batalla de la sociedad. Correcto. Marc quería opinar. Yo quería decir que hemos hablado de que tenemos empleo, pero el empleo es difícil conseguirlo y lo consigues es bastante precario. Yo es lo que he visto y muchas veces está semi-privatizado. No, yo no veo que hacemos muy bien en ese ámbito. Los servicios de empleo, eso no lo veo yo que sea muy bueno para nosotros. Me parece bien. No Sí, sé o sea, qué opináis. Los sí, que estáis en política. sí, claro, me imagino que ha de ser como o sea, un sí hay trabajo, pero condicionado o de manera muy selectiva, ¿no? O sea, me imagino que cierta población del sector tiene acceso a, por ejemplo, tal vez un ciego o un sordo, pero tal vez una persona con discapacidad intelectual no la tenga. Sí, también le levanto de la mano Laura. Ahora, sí, nada, comentaros que yo creo que es clave lo que habéis comentado en cuanto a una legisladora en activo os lo dice, que es importante legislar, muy importante, pero también que sea una legislación ágil y que muchas veces se pueda llevar a la práctica. Yo creo que en España a veces pecamos del mucho pero poco concreto y se pierde, ¿no? La burocracia que digo yo a veces. Creo que en España pecamos mucho
y tendríamos que trabajar más en ese sentido, en la concretización de los objetivos. Y por otra parte, en cuanto a lo que decías, Mar, estoy totalmente de acuerdo. Quiero decir, una persona no puede desarrollar su proyecto vital de manera autónoma y insertarse plenamente en la sociedad si no consigue un empleo en condiciones. Y creo que eso es una batalla por la que queda todavía mucho por trabajar. Yo sí que creo, a pesar de las dificultades que obviamente existen, que a nivel social se ha avanzado mucho y que sí, la sociedad está muy sensibilizada y puede haber, que los hay, casos como los que comentabas, pero yo creo que se ha avanzado mucho, excepto ya digo, creo que las enfermedades mentales como la asignatura pendiente en ese ámbito, pero en el resto yo creo que sí, puede haber gente que en una sociedad, en una comunidad de vecinos no ayude, que de hecho tenemos muchos ejemplos, pero también hay muchos que sí lo hacen. Digo, pero creo que hace mucha más falta la concretización de los objetivos y luchar en aquellos colectivos como la enfermedad mental, pues que lo tienen mucho más difícil, porque la doble discriminación o el estigma negativo que conlleva, que asusta más todavía, hace que la sociedad no se acerque a ellos como debería. Y ahí es donde yo creo que hay que puntualizar, creo que todavía queda camino. De hecho, la gente con discapacidad física que vive en el interior, la España vaciada que llaman, en general lo suele tener mucho más difícil que aquellos que vivimos en las ciudades. Quiero decir, hay camino por recorrer, pero sí es verdad que creo que hemos avanzado, pero sí que me parece muy importante hacer hincapié en lo de la salud mental, porque creo que ahí es la gran asignatura pendiente, y en lo de la burocracia, de que no haga falta tanto papel, concretar más tanto lo legislativo como cuando se decide acceder a una prestación, o todo lo necesario para poder acceder a un puesto de trabajo, más sensibilizaciones en ese ámbito. O, por supuesto, como bien hacéis desde ASPAI muy bien, por lo menos aquí en Comunidad Valenciana, el trabajo que se hace, ¿no? De trabajar desde la dependencia, la autonomía personal, y trabajar por la asistencia personal, que creo que es un papel fundamental, no solo la gente con discapacidad física, sino otro tipo de discapacidades también. Claro. Claro, pues muy interesante todo lo que comentan y yo aprendo mucho de todo esto. Créanme que para mí esto es como un referéndum de lo que se puede hacer y no hacer aquí en mi país, porque siento que aquí falta mucho camino por recorrer, pero creo que vaya, ahí vamos, ya estamos emergiendo y pues copiar el modelo que ustedes han llevado implementando, creo que sería la mejor opción, porque a pesar de que ustedes noto que tienen algunas inconformidades o diferencias, están definitivamente mejor organizados y la sociedad, pues, a pesar de todo, los respeta un poco más que aquí. Aquí se vive diferente, pero bueno. Pasemos al último tema de la tertulia. Es el cambio de baremo en el certificado de discapacidad que ha propuesto No el se ha visto CER. lo que dicen. ¿Perdón? ¿No se escucha? Ah, perdón. Perdón. No, que he escrito en el chat, perdón. Que sí, que el problema de trabajo que yo he denunciado es que ese trabajo lo ofertan las propias asociaciones de personas con discapacidad. Y nosotros hemos visto, ha llegado información de que hay casos de maltrato,
Y no Maltrato. parece que haya mucho interés en cambiar eso. Qué Es lo que barbaridad. nos ha llegado. O sea, sí hay trabajo, pero con tu Sí. dosis de maltrato. Y nos ha llegado de vejaciones y esas cosas. Y, Pero, pues, y trabajo muy precarizado. me No sé qué imagino. pensar. Digo, por lo menos tienen una remuneración económica. Aquí hay maltrato y no hay remuneración económica. Perdonar la interrupción, ¿eh? Sí, claro, no debe de ser así. No debe de ser así. Bueno, vamos a pasar al último tema de esta tertulia. Espero, bueno, yo no estoy muy en contexto con todo esto, pero trataré de ser clara. Más bien, ¿qué opinan del cambio de baremo en el certificado de discapacidad que ha propuesto el CERMI? ¿Creen que este ajuste al modelo social es beneficioso o que está influenciado por las corrientes postmodernas o de vida independiente que niegan a la discapacidad o a la enfermedad mental como tal, atribuyéndolas al constructor social? Atribuirlo a un constructor, a un constructo social. No lo entendía. Os pido ¿Al qué, disculpas. perdón? Sí. Os pido disculpas, pero a las 9:30 tengo otra, me están esperando para otra vídeo, porque pensé que íbamos a estar 1 hora de 8 a 9 y a las 9:30 me están reclamando, me acaban de llamar, lo habéis oído por el teléfono y necesito conectarme en otra vídeo. Deciros rápidamente que precisamente hoy he recibido del CERMI una serie de propuestas relativas al nuevo baremo de discapacidad que están más encaminadas desde el punto de vista práctico, el vincular para que sea más rápido, no vincular porque no son cosas similares, pero sí en aquellos casos en que la persona tenga ya el grado de dependencia, que automáticamente no tengan que pasar por la valoración nueva para conseguir el grado de discapacidad. Y bueno, pues esos lo estamos estudiando ahora precisamente no en la Comunidad de Madrid, que no depende de la Comunidad de Madrid, depende del Gobierno de España, concretamente del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia, y está precisamente ahora encima de la mesa el borrador del nuevo baremo en el que, entre otras cosas, hay una situación como esta que os comento. Si me permitís, voy a utilizar esta también intervención para despedirme por hoy. Víctor, María y Laura, estoy a vuestra disposición. Y Mar, por favor. Y bueno, pues que contéis conmigo si queréis y si os parece oportuno en la siguiente tertulia que tengamos. Por Un supuesto. gusto haberte conocido. Simplemente quería decir eso. Muchas gracias, a vuestra disposición. Que tenga una bonita noche. Gracias. ¿Seguimos? ¿Sí? No sé si gusta usted dar su opinión. Ay, de usted me vas a hablar. Hace Ay, no, sentirme mal. perdón. Laura. Eso sí, mejor. Es que somos muy alegres los mexicanos, pero también somos muy respetuosos. Sí, lo sé, muy políticamente correctos. Exacto. Yo a mí me gustaría de eso decir que a pesar de que no he tenido acceso al documento, entonces no puedo hablar con toda la propiedad que me gustaría del tema. En principio, que se adapten
los baremos a la nueva realidad que estábamos hablando, del modelo social o el biopsicosocial que decían los compañeros, porque las realidades han cambiado y se ha pasado a un modelo médico donde no habían otro tipo de prestaciones más que la económica y había muchísimas dificultades cuando esto se creó a nivel arquitectónico, a nivel de barreras sociales, y yo creo que en eso sí que se ha avanzado bastante, entonces sí que creo que se debe adaptar y se deben buscar otras fórmulas de evaluación por las nuevas digamos, situaciones que se han creado, discapacidades, y por supuesto también por los nuevos recursos que hay a disposición que antes no existían o ni se planteaban, como el asistente personal, que me parece fundamental, o lo que pueda tener que ver con el acceso al trabajo. ¿Puedo preguntar algo? Claro. ¿En España ustedes tienen acceso a un asistente personal? De manera generalizada, no, pero sí cada vez se está dando más esa figura. Yo, por ejemplo, como diputada, pero a mí de manera particular, me lo ha puesto las Cortes, en teoría las empresas lo tienen que hacer, la realidad obviamente no es esa. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay, creo que son, igual te lo digo y me equivoco, pero hay como unas 90 personas de 10 que habían a principios de legislatura que están disfrutando de eso, que era antes impensable, y bueno, poco a poco se va avanzando en ese camino. La asociación en la que está este señor que ha intervenido, SPAIM, tiene muchos proyectos para la promoción del asistente personal y las propias entidades lo buscan. Digo, es un cambio de modelo, yo siempre digo que es un cambio de paradigma, es pasar de la dependencia a la autonomía personal. Entonces, yo creo que mucho camino, pero se está trabajando en eso. Es mi objetivo de la legislatura. En cada ocasión que tengo en las Cortes siempre sale el asistente personal. Porque creo que es la verdadera forma de que lleguemos a empoderar a las personas con discapacidad y podamos tener una vida independiente y luchar por nuestros derechos. ¿Y este asistente personal, qué funciones tiene? O sea, ¿da acompañamiento únicamente en horario laboral o está con ustedes todo el día? O vaya, ¿cómo funciona? Lo ideal, mira, yo tengo 2, lo ideal sería tener 3 de 8 horas, y entonces lo que hacen es acompañarme, en este caso, en todo lo laboral. Quiero decir, cuando yo me desplazo de Alicante a Valencia, que es una ciudad a 300 kilómetros, ellas me llevan, ellas me recogen, me acompañan a todos, se quedan a dormir conmigo, por eso son 2. Ellas, yo siempre lo digo, es una persona que te acompaña como si fuera una especie de guardaespaldas, pero de apoyo en tu vida cotidiana. Es decir, es una persona, en teoría debe ser invisible, si está bien trabajado debe ser invisible, no debe tener tiene que tener contigo un vínculo de confianza, pero no de cariño ni de otro tipo, y trabajar desde ahí en el acompañamiento de lo que tú necesites para tú ser autónomo, desde acercarte un vaso, a llevarte al baño, ayudarte a acostarte. Y hablar. Yo quería hablar respecto a eso. Sí, dime. En nuestro caso, no tenemos asistente personal. Somos el asistente el uno del otro. Yo de Víctor y Víctor mío. Sí, no, sí, está claro que es muy importante. Estoy trabajando en ello, pero es muy poquito. Muy bien. Lo que hay. Muy bien, no tenemos ningún problema. Claro, nuestra casa está muy adaptada. Muy adaptada. A Víctor, cuando le ayudo, él nos empezó muerto. Me ayuda mucho también a mí a ayudarle. Entonces, pues muy bien, estamos muy realizados de esa manera. Preferiríamos no que puedas dedicar más a los temas intelectuales, pero
pero no va mal, en general, sí. Claro, Y de eso alguna manera, el que no, ustedes... además, nosotros estamos concienciados porque pensamos que el tema de la asistencia personal supone mucho coste. Y entonces, y siempre suelen ser mujeres. Y Claro. nosotros el feminismo no lo vemos muy claro. No sé qué pensar. Lo Bueno, vemos así. yo tengo una duda, es que me resulta un tema bastante interesante. Comprendo a Mar, que menciona que en su caso no cree muy Yo en mi necesario. caso no. En nuestro caso, además, no lo organizamos muy bien. Exacto, o sea que Tenemos muchos problemas, pero muy bien. ustedes dos juntos hacen un equipo, una sinergia, ¿no? Claro. Sí. Pero mi duda es, vaya, el gobierno de España fue quien aprobó este sistema del asistente personal o vaya, si la persona con discapacidad tiene recursos económicos, contrata a esta persona como un servicio particular, o sea, o vaya, o se subsidia. Te cuento, o sea, Eso lo sabrá más Laura, ¿no? y eso iba a contaros, que es un tipo de asistencia que está empezando, es muy emergente. Digo, no nos creamos que es que está generalizado. Hay personas como yo que por estar en un puesto público y en un sitio de privilegio lo hemos podido lograr, porque a mí, ya te digo, se hace el coste, lo cubre las Cortes Valencianas, igual que de Pilar Lima, la diputada de Podemos, le cubre las dos intérpretes de lengua de signos. Pero hay mucho problema con la gente que lo solicita porque te lo tienen que aprobar y por el alto coste que tiene y que es muy novedoso, digo, no se lo aprueban a todo el que lo solicita, tienes que demostrar que tienes una vida independiente muy marcada, con una vida muy desarrollada, y eso también genera problemas. Y después también sucede que en el caso de que te lo concedan, muchas veces tienes que adelantar tú el dinero, por lo menos así pasa en la Comunidad Valenciana, hasta que desde que está aprobado hasta que realmente te conceden el dinero para pagarlo, tú tienes que elegir la persona, tienes que ir costeándolo tú hasta que la comunidad autónoma te lo devuelve, con el problema que eso genera. Pero aún así, para mí es la figura ideal para quienes tenemos una dependencia, porque realmente te permite esa autonomía que si no la tuviéramos no podríamos, que no todo es solo las barreras externas, sino la ayuda en nuestra vida personal, y para eso también es muy importante la formación, ¿no? En esos temas. Para mí la formación en la autonomía personal para los asistentes personales me parece fundamental. De hecho, yo en mis dos asistentes personales he notado una evolución tremenda desde cuando, incluso en mi trato con ellas, desde antes de hacer el curso a después. Y en este caso se emplea a mujeres, me imagino que han tenido dificultad en conseguir un empleo o pueden ser jóvenes, hombres, adultos mayores, o sea, vaya, o más bien a qué grupo social va dirigido esto de... Yo creo, hombre, obviamente es un papel que en general hacen más las mujeres, entre otras cosas porque lo elige la persona. También el asistente personal se pide que no tenga ningún vínculo de consanguinidad de primer nivel con la persona, que eso lo veo interesante, es la diferencia del cuidador no profesional. El asistente personal es uno de los requisitos, pero depende del tipo de persona. Quiero decir, ahí lo importante es que haya mucha conexión con la persona a la que vas a asistir. Entonces, pues supongo yo que un adulto mayor, como tú decías, no va a buscar a una jovencita. Lo normal es que busque a alguien, digo, no sé si adulto mayor, pero un chico más joven, hombre, pero puede no darse la situación,
en fin, lo importante es que ambas personas estén cómodas y que haya unos puntos en común entre esas personas, que se entiendan bien, que conozca a fondo a la persona que va a asistir, y como siempre dicen, que hayan puntos en común, porque no puede ser que, por ejemplo, yo buscara a alguien que le encantaran los perros, por ejemplo, que yo no los soporto. Si una persona, imagínate que a mí me encantaran los perros y mi asistente personal los odia o le tiene alergia y yo tengo mi casa lleno de perros, que no es el caso, no sería compatible, sería muy difícil el asistirme, porque me tendría que ayudar con esos perros que yo tengo. Si a alguno le gusta la jardinería, si a mí me gusta la jardinería y tuviera un jardín, tendría que buscar a alguien que sabe hacer el jardín o la cocina, porque tiene que hacer de mis manos y mis pies, por lo tanto, tiene que hacer aquello que yo no puedo hacer. Claro. Y aunque yo le diga cómo hacerlo, tiene que tener una cierta predisposición a eso. En mi caso, por ejemplo, cuando lo aceptaron dos cosas fundamentales. Son dos, porque tienen que aceptar la disposición del tiempo, porque solo en el ámbito laboral, pero en mi trabajo no hay horarios. Quiero decir, de repente sale una reunión y hay que ir, y de repente un día tienes que irte y no vuelves hasta el día siguiente porque surge a última hora, y tuvieron que aceptar obviamente lo de viajar a Valencia, que es la ciudad a 300 kilómetros donde voy a trabajar, porque ahí está como el centro. Entonces, ahora con la pandemia no, que se han hecho muchas cosas online, pero antes y ahora hemos vuelto otra vez. Entonces tuvieron que aceptar como esas dos cosas fundamentales. Yo quería saber si es un trabajo feminizado en general. Yo eso no lo sé, no tengo datos de eso, lo puedo preguntar si te interesa, Mar, pero yo creo que eso va más con el perfil de la persona que lo busca. Es verdad que yo creo que lo buscamos más mujeres, y que hay más mujeres. Yo conocí, de los pocos casos de hombres que he conocido con asistencia personal, tenían más mujeres, pero no tiene por qué haber, quiero decir, es un trabajo que también puede ser específicamente hombres, que no... Yo creo que creo que es un perfil que no puede llamar la atención a los hombres como para optar a ese empleo. Eso es lo que me parece a mí. Puede ser, pero no sé, también depende de cómo un hombre se sienta de cómodo ante una mujer. Digo, yo no me sentiría cómoda, por ejemplo, con un hombre de asistente personal. Ya, pero también habrá hombres que lo soliciten. Sí, los hay. Claro. Pero no lo sé, yo no he conocido, pero tampoco conozco apenas hombres que hayan solicitado asistentes personales. Hasta ahora los que he conocido han sido siempre mujeres. Las usuarias, me refiero, no los profesionales. Pero fíjate, en nuestro caso somos Víctor y yo. Pero claro, somos un hombre y una mujer. Sí. Bueno, pero vosotros sois dos y habéis decidido vuestro modo de vida, así. No es lo mismo que personas que estamos solas y nos llamamos... al personal y decidíamos eso. Que fuera una mujer o un hombre, pues a lo mejor no sería tan fácil que fuera un hombre. Ya te digo, eso no lo sé. Preguntaré, Mar, si hay datos y te los paso, porque es un dato que no tengo. Vale. No, seguro que lo hubiera dicho bien, Ignacio, porque desde Aspaim trabajan mucho eso. Sí. Bueno, yo tengo una última pregunta con respecto a este tema, porque me llamó mucho la atención. Es si los asistentes personales tienen que tener una capacitación previa, o sea, profesionalizado, o en este caso son enfermeros. No sé, de hecho tienen una capacitación específica, no tiene nada que ver con el trabajo de un enfermero. El trabajo de un enfermero está más
enfocado hacia el curar o hacia el cuidado desde el curar o todo lo que tenga que ver con algo, una enfermedad. Esto es un acompañamiento a la persona en todo lo que necesita. Tú imagínate que yo llevo una persona a mi lado que es mis manos y mis pies. Entonces, yo me levanto por la mañana, vienen a levantarme, nos vamos a Valencia y ellas me llevan en el coche, después me dejan en el pleno, si yo tengo que subir a la tarima, me acompañan hasta la tarima, me ayudan en lo que quiero comer, si necesito ir al baño, me llevan al baño. Sí, Ujú. sí. Claro. En ese caso, es mejor que sea una mujer. Claro. Justo. Yo no lo entendería de otra manera. Puede haber gente que sí, pero yo en mi caso no. Es mis manos y mis pies, para que tú me entiendas. Que si el coste es viable. Que si es elevado el coste. El coste, a ver, yo obviamente no lo pago, lo pagan las Cortes Valencianas, pero lo que pagan, les pagan a cada una de ellas. Yo se supone que son en el ámbito laboral. Ahora como el ámbito laboral, como sabéis, ha bajado mucho porque todo lo online lo hago yo pero es el salario mínimo más, en este caso, unos complementos que les dan en el grupo parlamentario porque es mi grupo parlamentario quien las contrata. Que si se dividía como sustitución de las residencias. Que si además, claro, el pagar ayudante personal o pagar una residencia a la administración. No he mirado nunca una residencia, pero digo, pero yo siempre coste. pienso que a igual coste, que debe ser similar, es mejor siempre un asistente personal porque se adapta más. Digo, es tu vida como tú la quieres vivir. Y por lo que hablabas de la forma... Diferente. Económicamente cuesta más a la administración una residencia o un asistente personal. No sabría decirte, creo que hoy por hoy cuesta más un asistente personal, pero yo creo que es porque todavía queda mucho por desarrollar de esa figura y quedan buscar muchas personas, etcétera, etcétera. Quiero decir, creo que es más porque es un proyecto que está en ciernes que porque realmente sea de mayor coste. Porque también vas a crear mucho más empleo. Claro. Wow, la verdad que me sorprende mucho este proyecto que tienen ustedes en España. Digo, definitivamente México no está preparado para implementar algo así, sobre todo porque aquí ya vemos muchas personas con discapacidad pobres que no podríamos pagar, pues ni en sueños, un asistente personal, pero bueno, iremos vigilando cómo se desarrolla en España y tal vez dentro de unos años, cuando las cosas cambien y aquí podamos tener empleo, vamos a implementar este proyecto que a mí me parece maravilloso. Yo te decía que es un cambio de concepto y me gustaría, si puedes, luego me pasas tu WhatsApp y te envío el libro sobre la asistencia personal. Me encantaría. Para que lo tengas y veas cómo funciona y demás, porque te veo muy interesada y ese manual lo explica muy bien. Es que para mí es un mundo nuevo, o sea, todo esto, lo que yo aprendo a través de estas entrevistas, al conocerlos a ustedes, es un mundo nuevo. Y te digo, como nosotros aquí estamos como dando los primeros pasos, que era lo que estábamos platicando ayer en la reunión, que realmente las autoridades no saben a ciencia cierta cómo apoyarnos, no por indiferencia, sino por desconocimiento. Creo que es mejor llegar con algo más elaborado o planteado, con cosas más concretas. Y bueno, tener este tipo de ideas a mí me parece maravilloso. Igual lo de la teleasistencia me parece algo muy, muy padre, o sea, algo muy bueno, muy positivo.
Ya, de hecho, le platicaba a Víctor que lo quiero proponer aquí en mi ciudad. Hay que ver cómo se desarrolla, si quieren apoyar o no el proyecto. Pero bueno, sí, sería un gran paso, un gran paso. necesitas información, cualquier cosa, me lo dices y te la paso. Lo que Ay, necesites. te lo voy a agradecer muchísimo, Laura, de verdad. A mí me Puedes, entusiasma. luego me buscas en Facebook o me mandas un WhatsApp, le pides mi teléfono a Víctor y estamos conectadas por ahí para que sea más fácil. Claro que sí, sería un honor. Muchas gracias. Y cualquier Muchas cosa que necesites, digo, porque siempre para proponer, si llevas ya un modelo de legislación, aunque sea un poco diferente, puede servir. Claro, claro, por supuesto, gracias. Mar o Víctor, ¿quieren hacer algún otro comentario o damos cierre? Está todo bien, ¿no? Ya está. Pues muchísimas gracias, Víctor, por invitarme. Muchísimas gracias por Claro, hacerte abrazamos. moderadora. Y Mar, un Siempre. día tenemos que hacer una, necesito saber tu opinión a fondo, tenemos que hacer una de lo de la ley trans que me tiene me tiene el estómago dado la vuelta. Se me hincha la vena y todo. Bueno, pues ya somos dos, pero me interesa mucho, que sé que eres muy activa en el feminismo y me gustaría mucho hablarlo contigo, así que aunque sea en privado, a ver si algún día lo hacemos. Vale. Encantada. Oye, un abrazo muy, muy fuerte y gracias por invitarme, por contar Un conmigo. abrazo. Lo del horario, que me he equivocado. Mil perdones. Pero gracias por todo y que paséis buen verano. Y si queréis algo, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias a todos. Adiós. Un abrazo. Un Un abrazo. abrazo. Bonita noche para España. Saludos. Gracias. Adiós. Adiós. Bye, nos vemos. Nos vemos, Mar. Adiós, Víctor. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Adiós. Besos. Nos vemos. Adiós. Bye.